Hola de nuevo a todos. Vamos a tener una nueva clase. Con esta clase vamos a estar concluyendo prácticamente el capítulo 5 que habla de la estructura meridional de la atmósfera. Entonces, en esta clase yo creo que va a ser un poco corta, la verdad, porque es descriptiva, digamos, en, en el mismo sentido que lo fue la primera parte de este capítulo, que yo se los dejé como lectura. Sin embargo, en estos dos temas que vamos a ver, que es humedad y viento, hay pues algunas observaciones que vale la pena recalcar, sobre todo viendo las gráficas que están en el libro. Pues estas gráficas ustedes saben, las pueden ir a ver en el libro de texto, en el libro de Marshall. Em, entonces, para poner un poquito el contexto, noten que en el capítulo 4 hablamos sobre convección. Y todo tenía que ver con variaciones verticales de las cantidades de interés en la atmósfera, sin importar realmente en qué punto de la superficie del planeta estábamos. Aunque cuando hablamos de convección, mayormente estamos asumiendo que estamos ubicados en una región en donde sucede convección, que es alrededor del Ecuador o en los trópicos. En este capítulo, que es estructura meridional de la atmósfera, esta palabra meridional quiere decir en la dirección norte-sur. Cuando hablamos de las direcciones horizontales en la atmósfera, nosotros tenemos dos direcciones, la dirección norte-sur y la dirección este-oeste. A la dirección norte-sur también se le dice dirección meridional, y a la dirección este-oeste también se le dice zonal. Entonces, con eso en mente, cuando hablamos de estructura meridional, nos referimos a una sección transversal que hacemos en la atmósfera, en donde la podemos ver en su dimensión vertical, es decir, en altura, y en la dirección norte-sur. Y entonces, después de que hablamos ya en los capítulos anteriores de variaciones en altura de la atmósfera, ahora estamos hablando un poco cualitativamente de cómo varían estas cantidades en la dirección norte-sur. Resulta que es bastante difícil hablar de las variaciones, debido a que cosas como la humedad, la presión, la temperatura cambian de un día a otro. Y pues eso es lo que hace necesarios los pronósticos del tiempo. Si todas estas cantidades fueran constantes, pues no necesitaríamos estar pronosticando en el estado del tiempo de un día para otro. Entonces, para hablar de cómo varía en la dirección norte-sur las cantidades en la atmósfera, se hace necesario tomar promedios. Y entonces acá, en esta primera gráfica, eso es lo primero que observamos. Esto que dice zonal average es el promedio zonal, es decir, nosotros promediamos a lo largo de la dirección este-oeste en toda la superficie de la Tierra. Y eso lo que hace es que nos da un perfil bastante uniforme, muy representativo de cualquier, bueno, no de cualquier, pero digamos que esta gráfica que vemos acá sería el corte más representativo, tomando en cuenta toda la dirección este-oeste. Es decir, es como que si promediáramos a lo largo de la dimensión de la longitud. Otra manera de verlo es hablar de latitud y de longitud. Entonces, latitud va de norte a sur y longitud de este a oeste. Y entonces, en ese sentido, es que hablamos nosotros del promedio zonal. Entonces, acá es como que si promediáramos a lo largo de toda la longitud, es decir, corriendo a lo largo de los 360 grados de longitud en todo el planeta.
Em, ¿Qué es lo que observamos acá? Bueno, si hablamos de humedad, lo que es interesante observar de la distribución de humedad es que básicamente la humedad se concentra en una región pequeña alrededor del Ecuador y disminuye muy rápidamente tanto en altura como en latitud. Entonces, latitudes muy al norte, la humedad es muy baja, latitudes muy al sur, la humedad también es muy baja. Y esta distribución obedece a la distribución de temperatura también. Entonces, esta es la humedad específica en gramos por kilogramo. Si vemos la humedad específica de saturación, pues sigue un patrón muy parecido. Y entonces esto lo que nos dice es la mayor cantidad de humedad no es que esté uniformemente distribuida en toda la atmósfera, al contrario, abunda acá en las latitudes tropicales alrededor del Ecuador y disminuye al irnos al norte, hacia el sur y hacia arriba de la atmósfera. Ahora ustedes notarán que esto no es simétrico alrededor de cero y eso no es trivial y esto se debe a que pues los continentes y el océano tampoco están distribuidos de manera uniforme en la superficie de la Tierra. Entonces cualquier asimetría que nosotros podamos ver acá obedece precisamente a esa distribución, no digamos aleatoria, pero no uniforme de eh, continentes y océanos en la superficie de la Tierra. Lo que resulta interesante, aparte de ver la distribución de humedad, es la humedad relativa, que es esta otra gráfica que está acá. Si nosotros vemos la distribución de humedad, pero en humedad relativa, igual esto es un promedio zonal, es decir, promedio a lo largo de toda la dirección este-oeste del planeta. Entonces cuando hacemos ese promedio nos queda este perfil. Acá lo que vemos es algo que no aparece en la anterior y es que las regiones de mayor humedad obviamente son las que están cerca de la superficie. Pero noten que ni siquiera cerca de la superficie uno llega a una humedad relativa del 100%. Entonces recordemos que la humedad relativa es el cociente entre esta cantidad que está acá, la humedad específica y la humedad específica de saturación. Lo que nosotros vemos es que la humedad de saturación tiene que disminuir con la altura debido a la distribución de temperatura, ¿no? Más frío es una humedad de saturación cada vez menor. Sin embargo, la humedad relativa también disminuye con la altura. No llega a ser cero, ¿verdad? Pero vemos a este patrón de contornos de nivel que está acá alrededor del Ecuador. Este patrón pues alcanza, digamos, sus valores máximos. Pero nosotros vemos que más o menos en las latitudes 30 grados norte y 30 grados sur, el perfil de la atmósfera acá tiene una humedad relativa que es menor comparado a el perfil que tendría en los polos e incluso en latitudes como los 60 grados norte y 60 grados sur. Y esto no es casualidad, sino que obedece, al final de cuentas, a digamos, la imagen global de la circulación del viento en la atmósfera. Cuando nosotros hablamos de convección, la convección, dijimos, sucede alrededor del Ecuador, es decir, en las latitudes tropicales. Y esto lo que hace es humedecer la atmósfera con corrientes de viento ascendentes. Pero estas corrientes de viento no ascienden indefinidamente y además tienen que volver a bajar en algún lugar. Entonces, el aire puede ascender hasta una cierta altura, más o menos, un poco menos de los 200 hectopascales, y luego el aire vuelve a bajar. Pero cuando baja, baja más seco de que cuando sube. Y esto es debido a que en el movimiento ascendente del viento pues hay precipitación. Y a la hora de que el aire vuelve a bajar, ese aire regresa un poco más seco de cómo subió. Y entonces ahí es útil esta figura que está acá. Esta figura podría parecer una sola nube
pero en realidad lo podemos pensar como el promedio de toda la convección que sucede en la banda tropical del planeta. Entonces, alrededor de la banda tropical nosotros tenemos mucha convección, entonces esa región suele ser bastante húmeda. Pero cuando el viento asciende más o menos hasta la tropopausa, eh, lo que sucede es que pues no sigue ascendiendo, sino que topa con la inversión de temperatura que hay en la tropopausa y luego tiende a bajar otra vez. Y entonces este movimiento que está acá es un movimiento de circulación que en inglés se le llama overturning circulation, que no encontré una palabra para traducir overturning. Me parece que lo más decente es decir circulación meridional. Pero este tipo de circulación acá sucede de esta manera, en este sentido, en la parte norte y en este otro sentido, en la parte sur. Ya vamos a hablar de eso ahorita mismo. Entonces, cuando hablamos de los vientos, bueno, el viento se caracteriza por tres componentes de velocidad. Una componente norte-sur, que sería la meridional, una componente este-oeste, que sería la zonal, y una componente vertical. La componente vertical suele ser mucho más pequeña que las componentes horizontales, tan pequeña que a veces eh, no es muy significativa. Entonces, por eso cuando hablamos de vientos, hablamos básicamente de las dos direcciones horizontales. Y acá lo que tenemos es el promedio zonal, de nuevo. Es un promedio que hacemos, eh, bueno, acá me faltó mencionar algo, es el promedio zonal de la componente zonal. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, zonal, recuérdense, es la dirección este-oeste. Entonces, acá lo que estamos viendo es el promedio de la componente este-oeste del viento. Entonces, si nosotros estamos acá en este plano, que es altura y latitud, ¿dónde está la componente zonal? Bueno, es perpendicular al plano de la pantalla. La convención que se utiliza es que la dirección positiva es la dirección este y la dirección negativa es la dirección oeste. Entonces, estos valores positivos que vemos acá, como 16, 12 y 8, serían en la dirección positiva, que es la dirección este, o bien saliendo de la pantalla. Los valores en color café o marrón son valores negativos, es decir, sería la dirección oeste, que sería entrando hacia la pantalla. Y lo que vemos acá es, de nuevo, si nosotros promediamos entonces esa dirección zonal, la dirección este-oeste, a lo largo de toda la circunferencia de la Tierra, a lo largo de toda la longitud, lo que vemos es este patrón, es decir, que los vientos no soplan de manera arbitraria, sino que el patrón que vemos es este. Y lo que se echa de ver inmediatamente es que hay dos regiones acá, a una altura de unos 200 hectopascales, tanto en el norte como en el sur, en donde hay un máximo, una velocidad máxima en la dirección este. Estos dos puntos o regiones de velocidad máxima es el famoso jet stream o la corriente de chorro, que es una característica permanente de la atmósfera. Claro, esta corriente de chorro no siempre está ubicada a esta altura ni a esta latitud, tanto en el norte como en el sur, sino que tiene variaciones. Pero de nuevo, este es el promedio y es el promedio anual en la dirección este-oeste. Entonces, esta es la característica más prominente, ¿no? En los promedios lo que salen son las características más prominentes. Entonces vemos que a esta altura y a estas latitudes hay una corriente de chorro con una velocidad máxima y la cual va disminuyendo a medida que nos acercamos a la superficie. Mientras que en las latitudes tropicales el viento sopla prioritariamente o mayormente en la dirección opuesta, es decir, hacia el oeste. Y no hay mucha variación, como podemos ver acá, según las curvas de nivel. Pero lo que es interesante acá y que vamos a ver con un poco de detalle más adelante son estas dos corrientes de chorro que vemos acá, que son una característica común y
pues dominante en la parte superior de la atmósfera. 200 hectopascales es alrededor de 10 kilómetros. Entonces esta corriente de chorro es una característica de la atmósfera y pues tiene sus variaciones, ¿verdad? Tiene variaciones y pues algunas variaciones muy bruscas pueden ocasionar a veces que los vientos polares emigren hacia latitudes más ecuatoriales, ¿no? Y son unas ondas de frío tremendas que se pueden sentir. Muy bien, entonces eso es en cuanto a la dirección este-oeste del viento. ¿Qué pasa con la dirección norte-sur? Entonces acá tenemos la dirección meridional. Entonces acá solo para tener, sí, digamos que un poquito más de espacio le quité el título a la gráfica. Pero esta es la dirección norte-sur, es decir, la dirección meridional, de nuevo, promediada alrededor de toda la dirección este-oeste, alrededor de toda la dimensión de longitud del planeta. Y entonces acá vemos también patrones distintivos. Acá en el libro hay 3 gráficas. Está el promedio anual y hay otras 2 gráficas que muestran el promedio alrededor de 3 meses. Esos 3 meses tienen las siglas acá, diciembre, enero y febrero, por sus siglas en inglés. Y lo que nosotros vemos durante esos 3 meses es que el viento circula en esta forma. Entonces acá está puesta la dirección de circulación. Y adicionalmente yo agregué esta línea roja que está acá, que es alrededor de la latitud norte 15 grados, que es aproximadamente donde se ubica Guatemala. Solo para tener una referencia la cual podemos utilizar por experiencia. ¿Por qué es esto? Bueno, si ustedes se dan cuenta, lo que vemos es principalmente que el viento tiene un patrón de circulación. Entonces, esta es la famosa célula de Hadley, en donde el viento asciende en las latitudes ecuatoriales y desciende más o menos alrededor de la latitud 30 grados. Este patrón se observa tanto en el norte como en el sur, acá más o menos en latitud 30 grados. Pero recordemos que en los meses de diciembre, enero y febrero es el invierno en el hemisferio norte y es el verano en el hemisferio sur. Entonces este patrón no está centrado en el Ecuador, sino que está un poco más hacia el sur, precisamente porque el sol está alumbrando más sobre el hemisferio sur. Lo interesante de esto es que lo que este promedio nos dice es que acá cerca de la superficie la dirección que tiene la circulación del viento es hacia el sur. Y si ustedes han observado, durante los meses de lo que aquí le llamamos invierno, ¿no? Diciembre, enero, febrero, nosotros tenemos cielos muy claros, no llueve y los vientos soplan de norte a sur. Y eso lo podemos explicar con esta gráfica precisamente. Porque recordemos que acá, en donde el viento es ascendente, acá es donde está sucediendo la mayor cantidad de convección y de lluvia. Es decir, en el hemisferio sur. Nosotros acá estamos en nuestra época fría. Cuando el viento asciende, pues topa acá en la parte superior de la troposfera y parte se va hacia el norte y parte se va hacia el sur. La parte que va hacia el norte tiende a descender de nuevo con mucha menos humedad de la que tiene, es un aire seco. Y entonces desciende alrededor de esta latitud de los 30 grados y claro, cuando topa con la superficie de la Tierra, parte se va hacia el sur y parte se va hacia el norte. Pero este aire que desciende es un aire seco, un aire que no tiene humedad. Y entonces eso explica por qué no llueve durante este intervalo de tiempo en nuestra región. Y además también explica por qué en las regiones alrededor de los 30 grados norte y 30 grados sur tenemos desiertos en muchas partes del planeta. Y eso es porque las corrientes descendentes de aire no contienen humedad. Siempre es aire seco que desciende
y entonces en esas regiones prácticamente no llueve. Contrastamos esta gráfica con la siguiente. Esta es el mismo tipo de gráfica, pero es un promedio sobre los meses de junio, julio y agosto. Son estas letritas que están acá, JJA, junio, julio y agosto. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, esto es justamente 6 meses después que la gráfica anterior. Y de nuevo, la línea roja que está acá, la latitud 15 grados, que es más o menos donde estamos nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Bueno, en los meses de junio, julio y agosto es el verano en el hemisferio norte, el invierno en el hemisferio sur. En el hemisferio norte está alumbrando más el sol. Y entonces vemos que hay una diferencia en la circulación del viento. Ahora, esta célula de circulación que está acá, cerca de la superficie, tiene una dirección predominantemente de de sur a norte. Y a nosotros nos toca, bueno, recordemos que esto es un promedio alrededor de toda la circunferencia del planeta, toda la circunferencia ecuatorial. Entonces, obviamente, acá pues no nos toca exactamente la parte de circulación que va de sur a norte. Sin embargo, nosotros sabemos que en estos meses, es decir, justamente en el tiempo que estamos viviendo ahorita, nosotros tenemos mucha lluvia. Y es mucha lluvia porque estamos justamente en la parte de convección. Acá es donde está alumbrando más el sol y donde más convección ocurre. Entonces el viento asciende por convección y pues al enfriarse nosotros tenemos lluvia. Entonces eso explica el, el intervalo de año durante el cual nosotros tenemos lluvia. Y es precisamente el intervalo en el cual el viento es predominantemente de sur a norte. Si nosotros observamos el viento o el tipo de aire que uno observa acá, es un aire que no tiene mucha visibilidad, es decir, no podemos ver muy lejos, se ve brumoso muchas veces, mientras que en los meses de diciembre, enero, febrero, el aire es más limpio, es más seco, tiene menos humedad y por lo tanto se ve, cuando uno ve a la distancia, el aire se ve más limpio, mientras que acá, por contener más humedad, pues la visibilidad no es tan buena. Entonces, eso era lo que quería recalcar de estas gráficas. Y para terminar, esta es una de las primeras gráficas que está en el libro. Acá lo que tenemos es la distribución de vapor de agua en la capa de los 6 a los 10 kilómetros, vista por satélite. Acá lo que se ve, esto no es un promedio, es básicamente una fotografía y lo que vemos son patrones de circulación pues del viento, el viento que lleva la humedad o el vapor de agua. Las regiones oscuras son regiones en donde no hay humedad, es decir, las regiones en donde el aire va hacia abajo, es decir, se hunde. Y las regiones más blancas es donde hay convección. Y entonces eso lo vemos, acá vemos que esto es septiembre, es el mes de septiembre. Entonces las regiones más negras están acá, digamos, justamente donde coincide con el desierto de Sahara. Acá, la región del Pacífico y un poco acá en la región de Australia, que son las regiones en donde el viento tiende a hundirse, es decir, a moverse de manera descendiente. Y esto sucede más o menos en los cinturones de latitud norte y sur en 30 grados. Es decir, el viento tiende a subir por convección alrededor del ecuador y tiende a bajar alrededor de latitudes de 30 grados. Entonces, algunas de estas características las vamos a estudiar más adelante cuando tengamos pues, una herramienta matemática un poco más sólida para discutir el movimiento del viento en la atmósfera. Por el momento, esto era lo que quería discutir con ustedes. Como ven, es bastante descriptivo, pero son
son factores puntuales, hechos puntuales que hay que tener presentes para cuando nosotros tratemos de describir estos movimientos en la atmósfera más adelante. Entonces, por hoy es todo y continuamos en la siguiente clase.